Bienvenidos a Amanecer con Dios. Los lectores de la Biblia conocen relatos extraordinarios de aquellos que miraban a Jerusalén y para quienes ella era el centro de su culto a Dios. Por ejemplo, uno de los salmistas pronunció juicios sobre sí mismo si no enaltecía a Jerusalén como preferente asunto de su alegría. Salmo 137:6. Por su parte, Nehemías explicó al rey que la tristeza reflejada en su semblante correspondía a que la ciudad del sepulcro de sus padres estaba desierta y consumida por fuego. Nehemías 2:3. Luego Daniel, desde su casa en Babilonia, abría las ventanas que daba hacia Jerusalén para orar mirando a la ciudad santa. Daniel 6:10. Y un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace de Etiopía, atravesó varios países y vino en su carruaje a Jerusalén para adorar. Hechos 8:27. Así que por siglos Jerusalén llegó a ser el centro de la práctica religiosa litúrgica, no solo para el pueblo de Israel, sino para los prosélitos de todo el mundo que querían adorar a Dios. Pero hoy les quiero hablar del día cuando Jesús caminó de espalda a Jerusalén, alejándose unos 12 kilómetros de la ciudad, y aprenderemos algunos principios preciosos de esta historia. Lucas 24:13 al 35 narra que el mismo domingo de la resurrección del Señor, 2 discípulos caminaban tristes desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús. Sentían frustradas sus esperanzas mesiánicas porque pensaban que su Señor había perdido la batalla cuando había sido definitivamente muerto en la cruz. Pero mientras avanzaban, Jesús mismo vino y caminó con ellos y les preguntó qué pláticas tenían y por qué estaban tristes. Sin percatarse que era Jesús en su cuerpo de resurrección, manifestaron al extraño peregrino su tristeza porque su Mesías había muerto a manos de enemigos y ellos habían pensado antes que él era el que habría de redimir a Israel. Al hablarles, el Señor los llamó insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Entonces Jesús, a través de todas las escrituras, les contó lo que ellas decían de él. Al llegar a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros porque el día ya ha declinado. El Señor se quedó y cuando estaban sentados a la mesa para partir el pan, Jesús dio gracias y lo partió. Y al momento fueron abiertos los ojos de ambos discípulos y conocieron que era el Señor, pero Jesús desapareció de su vista. Con asombro indescriptible, ambos discípulos se acordaron que en el camino el corazón de ellos ardía mientras Jesús les hablaba y les abría las escrituras. En este relato bíblico hay un mensaje muy profundo. Acompáñame a mirarlo. Pero primero notemos que en la semana previa a la pasión de Cristo en la cruz, Jesús vivió esa semana en Betania, y Betania está ubicada en la ladera del Monte de los Olivos, opuesta a Jerusalén. Allí en Betania, desde donde no se veía el templo, había una familia querida por Jesús, y el Señor entraba por el día a Jerusalén para enseñar y por la noche regresaba a Betania. Marcos 11:11 al 12, Juan 12:1. Segundo, Jesús no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de ella. La Biblia dice que nuestro Señor padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Con esto concuerdan las escrituras del Antiguo Testamento, donde un macho cabrío salía del campamento cargando simbólicamente los pecados y llevándolos al desierto, tipo de la remisión de nuestros pecados que Cristo efectuaría por nosotros cuando fuera sacado fuera de Jerusalén para llevar sobre sí el pecado del mundo. Levítico 16:20 al 22. En tercer lugar, recordamos que fue exactamente desde Betania que Jesús ascendió al cielo. Lucas 24:50 al 51. O sea, él no ascendió al cielo mirando a Jerusalén, sino de espalda a la religión ritual allí instituida. Esto daba a entender que el nuevo pacto en su sangre había sido suficiente para librar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo en una posición donde la misma gracia de Dios le permitiera arrepentirse, recibirlo a él como Salvador y acceder libremente al lugar santísimo celestial. Hebreos 10:19. Por último, retomando el pasaje del camino a Emaús,
Después de su muerte, Jesús caminó de espaldas a Jerusalén, porque Jerusalén era la sede del templo y aquel templo era la sede del culto ritual establecido bajo la ley. Ciertamente Jesús no había venido a darle continuidad a los viejos ritos que se hacían en el templo de Jerusalén, sino había venido a cumplir las promesas dadas a los patriarcas y a hacer un solo sacrificio por los pecados en la cruz, y así hacer perfectos para siempre a los santificados. Su sacrificio en el Calvario sustituiría para siempre aquellos holocaustos rituales establecidos en el antiguo pacto, como lo revela Hebreos 10:14. Por eso, mientras Jesús caminaba aquel día de espaldas a Jerusalén, yendo hacia Emaús, declaró a ambos discípulos en todas las escrituras lo que de él ellas decían. ¿Dónde está la aplicación de esta narrativa sagrada? Aquí les dejo 3 aplicaciones importantes. Primero, en el mismo libro de Hebreos se nos dice, al hablarnos de nuestra identificación con Cristo: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:13. Así como los líderes de la religión ritual fueron los primeros en condenar a Jesús a la muerte, todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador debe saber que sufrirá vituperios por su causa. Por ejemplo, cuando los discípulos fueron azotados en Jerusalén por predicar a Jesucristo como el único medio de salvación, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. El apóstol Pedro dice: si sois vituperados por causa del Señor, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando se burlen de ti por causa de tu fe, recuerda que eso ocurre porque vas caminando con Cristo de espalda a este mundo religioso. Segundo, las revelaciones más grandes de Cristo y de su sacrificio expiatorio están reservadas para aquellos que están dispuestos a abandonar el mundo para ir con Jesús. En el griego, Emaús significa fuentes de aguas. Cuando por fe aplicamos a nuestros corazones la sangre del Cordero de Dios que fue derramada fuera de Jerusalén, ello implica que somos limpios de todo pecado. El siguiente paso a donde nos lleva Cristo es hacia fuentes de aguas vivas. Para llegar a beber de esas fuentes de agua hay que avanzar oyendo las sagradas escrituras en comunión con Cristo. El abandono en escudriñar y oír las sagradas escrituras es una de las causas principales de tanta aridez espiritual y sequía del alma en muchos creyentes alrededor del mundo. Leamos la Biblia con revelación divina, tal como lo hizo Cristo ante aquellos 2 discípulos, y de seguro llegaremos a nuestro Emaús y seremos saciados de las fuentes del agua del Espíritu. Y por último, todavía tenemos una deuda en Jerusalén. Primero caminamos con Cristo de espalda a la religión y al mundo, y después que Cristo nos es revelado en la palabra y bebemos de la fuente de su Espíritu, debemos hacer lo que hicieron aquellos 2 discípulos. Lucas 24 relata que al estar convencidos que verdaderamente habían visto al Señor resucitado, esa misma noche regresaron a Jerusalén a dar las nuevas a sus condiscípulos, los cuales todavía no entendían el glorioso milagro de la resurrección. Mientras los 2 contaban a sus hermanos cómo el Señor se les había aparecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, Jesús les apareció de súbito a todos y les dijo: paz a vosotros. Les mostró las cicatrices de sus manos y pies y comió delante de ellos. Después que hemos bebido de la fuente de Cristo y le hemos reconocido en el camino, debemos ir a rescatar a los que están todavía en su propia religión, en su propia oscuridad. El Señor ama a Jerusalén y nosotros también debemos amarla. Tengamos compasión de aquellos que, haciendo lo mejor que saben, aún intentan adorar a Dios a su manera. Regresemos a ellos y hablemosle de Jesús, y estemos seguros que mientras lo hacemos, el propio Señor les será revelado.